definimos, pero Carolina, no sé si tú que estuviste ahí desde el inicio, le haces. Carolina Vera o Carolina Mosquera. Tantas Carolinas. Sí. Hola, Hola, ¿me escuchan? Carolina, ¿vas tú? Eh, bueno, no sé si hay oportunidad para que algún compañero pueda como coadyuvarme en la presentación porque pues, el tiempo fue bastante reducido como para el análisis. En todo caso, voy a tratar como de abarcar un poco lo que hablamos, que seguro se nos quedaron nada más varias cosas por fuera. Nosotros, bueno, teniendo en cuenta nuestra hipótesis que involucra puntualmente la transformación de la violencia, eh, partimos de la idea de si hablamos de transformación, eso significa que la violencia no es nueva, ¿no? La violencia viene de tiempo atrás, hay varios estudios de caso que pues, lo confirman, el Cauca no es la excepción. También hicimos una reflexión respecto a los mecanismos incluso de autoprotección tan potentes que tiene el Cauca. Hablo puntualmente eh, em, se me fue la, es que está acá. Tengo aquí mil cosas abiertas, estoy un poco perdida, discúlpenme, de la Guardia Indígena. Y también como todo lo que esto significa, su conformación, todo lo poderoso que ha sido la Guardia Indígena en términos locales y también nacionales. Hicimos también una reflexión de que incluso esos mecanismos de autoprotección de la Guardia Indígena están siendo mucho más poderosos que los mecanismos de protección del Estado. Y aquí unimos el texto, la lectura obligatoria, no recuerdo el nombre, pero sé que ahí pues uno de los autores es Francisco Gutiérrez con unos colaboradores, en donde una de las grandes reflexiones es que el acuerdo de paz abrió como una bisagra para visibilizar estos liderazgos locales, pero al mismo tiempo no generó unos mecanismos efectivos de protección, no solo individuales, sino también comunitarias, que pues para el caso del Cauca son supremamente importantes. Verlo no de cara a el chaleco, el arma, el escolta, sino bueno, el Estado, cuáles son esos mecanismos de autoprotección colectivos para la Guardia Indígena, entre otros que ha ideado, ¿no? Entonces, esa fue como una primera punto de partida. También vemos que obviamente hay un vacío de poder pues dejado por las FARC y que lo han copado distintos grupos armados, en su gran mayoría son grupos armados no identificados, pero pues un punto clave ahí es saber que están armados, es decir, estas personas tienen proyectiles de arma de fuego usualmente atentan contra estos liderazgos en los lugares de residencia de las víctimas, en otras ocasiones a la orilla del río, en otras también en vía pública y en menor escala en establecimientos públicos. Pero el mayor cifra acá es que sí hay una evidencia de un posible seguimiento a los liderazgos sociales, toda vez que los abordan en el lugar de residencia. Entonces, eso también es de tener en cuenta como esa filigrana, si se quiere, del sicariato, porque esa es una de las modalidades que se ve ahí. Otra cosa que vimos es la reconfiguración de los actores pues, del conflicto, ¿no? Antes pues había un mando, era como mucho más evidente saber quiénes son los que están detrás de estas represiones. Y ahora vemos es más como una horizontalidad, o sea, no hay como una cadena de mando clara, ¿no?
Sin embargo, sí hay unas exigencias, por lo menos muy desde lo empírico en términos de reconocimientos políticos, Un ¿no? minuto. Tenemos tenaz. Bueno, lo que quiero decir es que los grupos armados que hay acá no tienen un mando unificado, no es tan claro eso, como están organizados más es en horizontalidad, no en verticalidad. Y también hay unas denominaciones por parte del gobierno que de alguna otra manera ocultan como algunas exigencias de tipo político de los grupos. Y hicimos una reflexión con la denominación GAOR, o sea, el Estado cómo es que está nombrando las cosas y cuál es el fin de nombrarlas así, no nombrarlas de otra manera, sabiendo que en lo local y en lo empírico tenemos evidencias de que sí hay algunos grupos que pueden estar haciendo algunas exigencias de tipo político al Estado. Entonces, esto lo unimos también con otros textos que ya hemos hablado, el profesor Andrés Suárez, de qué es lo que se está diciendo, qué es lo que nos está diciendo y por qué se están nombrando de determinada forma. Entonces, aquí evitamos como traer el tema de el GAOR, aunque aquí como que hicimos en consenso algunos grupos que están ahí en el territorio, es el GAOR Dagoberto Ramos, Jaime Martínez, la FARC Segunda Marquetalia, que pues esto tiene que ver con toda la ola Santrich, que se alejara pues del proceso de acuerdo al incumplimiento del acuerdo de paz, ELN y como ya mencioné los actores no identificados y me faltó un mundo, discúlpenme. Eso que nos habías dicho que necesitabas ayuda. Muy bien, gracias, Diana Sí. Carolina. Vamos con la sala 2. ¿Quién va a estar? Alejandra, Anthony, Edna, John, Ricardo, Sara. Aquí, bueno, Dale. bueno, en cuanto a la hipótesis de la continuidad del conflicto, bueno, pues, abordamos varios de los elementos en cuanto a la disidencia de los grupos armados y no estatales que se niegan como que va en la desmovilización. Vemos que hay una ausencia de garantías para que muchos de estos actores efectivamente dejen las armas y pues ha habido una retoma de algunos, pues, en este caso de algunos de los grupos armados, y también pues se ha mantenido de todas maneras la presencia de otros grupos históricos o con los cuales pues no se ha negociado. Lo que consideramos que es importante también a tomar allí es que el hecho un, de que la firma de los acuerdos de paz haya contemplado solamente uno de los actores armados del conflicto, pues que esto limita en realidad que efectivamente esto lleve a una terminación del conflicto, sino que pues no toma em, las, todos los actores en juego, ni tampoco, decíamos, ni tampoco lleva a, a considerar las situaciones y todas las dinámicas estructurales de, que han llevado pues, a a la perpetuidad de este conflicto. Si no ha afectado, no se han atacado las causas, decíamos, por ejemplo, con relación al extractivismo, donde, por ejemplo, pues se han dado grandes desplazamientos o dinámicas territoriales, donde la violencia pues se concentra en zonas muy estratégicas y de recursos, pues que no están en discusión con el modelo económico extractivo, retomando también la clase anterior y con el profesor Peter y nos poníamos como, y esto se concentra en geografías que ya además son históricas, donde se ha mantenido el conflicto armado. Entonces decimos que ahí se muestra una continuidad en cifras y estadísticamente que en esas regiones donde también ha habido presencia de otros grupos armados, también hay una vuelta a las armas, tanto de personas que estaban en las FARC, pero también una continuidad de otros grupos armados como paramilitares, y donde se continúa una dinámica de asesinato, pues de asesinatos colectivos y de líderes que, pues, que ha sido como una constante histórica
no solamente de este proceso de paz, sino de anteriores acuerdos y que ha mantenido como una fluctuación en todos los casos, ¿no? De los actores y una baja respuesta de identificación y de seguimiento a estos casos, que es lo que vemos ahorita, con un bajo seguimiento a los asesinatos y cómo esta incapacidad de garantizar condiciones a la población civil y a los excombatientes también de estar en pues, condiciones seguras o de protección. Veíamos, bueno, en la dinámica territorial, lo que mencionábamos, se mantiene, hay una continuidad en los departamentos históricos, Cauca, Nariño y Antioquia, donde pues, los asesinatos se mantienen en estas zonas y también una violencia focalizada frente a la persecución de líderes indígenas y actores que tienen como una agenda de defensa de territorio. Por otro lado, salía también bueno, que un acuerdo con las FARC pues no es lo que acabará el conflicto, es un aspecto pues que permanece. ¿Tienes un minuto? Y también como pensarnos en que los asesinatos y las faltas pues, de protección a estos líderes demuestra que es posible, o nos quedaría como pregunta, como qué pasa si entendemos como política de Estado estos asesinatos y los altos niveles de impunidad, pues que pueden corresponder muchas veces también a intereses del propio Estado, pues para ver cómo podríamos explorar en este sentido también. Sí, la continuidad de los asesinatos. No sé si alguno de mis compañeros quiere decir alguna cosa más. Si quieren, no va a alcanzar porque se les agotó el tiempo. Gracias, Alejandra. Vamos con la sala 3. Carlos, Catalina, Claudia, Harold, Marcia. Bueno, vamos a conversar varios, vamos a opinar varios sobre este punto 3 y es los efectos duraderos del conflicto y esa hipótesis y la estructura y cómo pues de alguna manera esos efectos tienen que ver con la estructura de la sociedad, las economías de la guerra. Entonces, en primera instancia, al hacer una lectura, pues digamos, del texto, también estamos haciendo una lectura territorial en donde evidenciamos que hay unas zonas geoestratégicas en el territorio que permiten la circulación de economías o contribuyen, digamos, de alguna manera por la ubicación, contribuyen a que esas economías de la guerra como el microtráfico puedan, digamos, ¿cómo se dice? Utilizar esos territorios para su beneficio. Por ejemplo, estábamos hablando de Nariño y Putumayo por su zona fronteriza o por la cercanía fronteriza con Ecuador y Perú. Estábamos también hablando de que esas zonas están muy cerca al Océano Pacífico, una salida propicia también para ese tema del microtráfico. Si nos vamos a la parte de arriba, toda la zona del Urabá, entonces está Antioquia como un corredor también geoestratégico, está también Mutatá, que esa zona de Antioquia colinda con el Chocó y también del Chocó, si atravesamos el Chocó llegamos al Océano Pacífico, si nos vamos por la parte de arriba de Antioquia llegamos al Mar Caribe, también con Córdoba y Sucre, que han sido otros de los departamentos fuertemente golpeados por este tema de la violencia, los líderes sociales, sobre todo los de sustitución y restitución. Ahí nos están, digamos, se está evidenciando cómo se anclan esos efectos del conflicto armado en esa mirada geoestratégica del territorio. También si nos vamos hacia la zona del norte de Santander, al Catatumbo y a los fuertes impactos, sobre todo de ese territorio fronterizo en donde están los Barí, por ejemplo, ubicados esa comunidad indígena de los Barí con la zona fronteriza de Venezuela. Y entonces lo que evidenciamos al leer el territorio efectivamente es que hay unos poderes locales
anclados profundamente en esta mirada del conflicto y que son unos poderes locales que van, son poderes económico-políticos. Entonces, pues esa es una de las miradas que tuvimos frente a el tema del despojo territorial, el asesinato de los líderes de restitución de tierras y también el asesinato de los líderes de sustitución de cultivos de uso ilícito, porque en ambos sentidos, digamos que hay una relación ahí profunda con esa hipótesis. No sé si Catalina o continúas tú. No, yo me siento como recogida lo que tú estás diciendo. Siento que ahí están como recogidos nuestros debates. No sé si de pronto alguien más quiere participar. Bueno, depende del tiempo que tenemos, profesor Rojas. Tienes 1 minuto y medio. Bueno, listo. Voy a tratar de ser lo más concisa posible. También reflexionamos sobre justamente los liderazgos y el contexto histórico de esos liderazgos. O sea, reflexionamos en el sentido de qué es lo que lideran esas personas en las comunidades, qué procesos lideran, si son procesos que se deben a causas históricas y ahí persisten condiciones o precondiciones para que del conflicto que determinó el conflicto, o si son defensores, qué es lo que están defendiendo cosas nuevas, recientes, o están defendiendo derechos y están reclamando problemáticas históricas, digamos, de la configuración territorial en Colombia. Entonces empezamos a analizar también un asesinato de una persona líder en el sur de Colombia o en el suroccidente, que tiene que ver con un asesinato de una persona líder en el norte, en el Caribe o en Antioquia. Entonces, ese análisis nos llevó a pensar que sí que deben haber características o consecuencias, efectos de ese conflicto, como lo que ya mencionó Marcia, de poderes locales o ejercicios del poder local que desconoce el centro y que se dan en los territorios, que son consecuencia y que persiste de ese conflicto armado. Entonces, esas estructuras de poder siguen, esas economías de la guerra siguen. Lo que pasa es que ahora los asesinatos tienen un eco mediático mucho mayor. Tal vez, pues, puede que sí, como puede que no, porque ahora, digamos, los liderazgos sociales tienen este eco y a lo mejor no lo tenían hace 20, 30 años, o sí lo tuvieron y no les prestamos tanta atención. Esa fue una reflexión que nos llevó a pensar como en cuáles son las consecuencias y los efectos del conflicto y cómo eso ha afectado históricamente a los liderazgos sociales. Gracias. Gracias, Claudia. Gracias, Marcia. Vamos con la cuarta sala, el cuarto grupo. Angélica, Giselle, Jennifer, Rocío, Yurani. Hola, esperen un momento que como comparto. ¿Quieres compartir pantalla en la flechita verde del medio? Ajá, espérate que ahora no encuentro. Ah, ya. Ahí cargo. Bueno, nosotros hicimos una discusión más a modo lluvia de ideas, donde pudimos recoger algunas de las que están planteadas acá. Un punto central sobre el tema de que los asesinatos son consecuencia de la transición a la paz es que debemos tener en cuenta que los liderazgos son voluntarios. Es decir, no es un cargo público pagado, ni están obligados a hacerlo, sino es un proceso voluntario que los mismos líderes y lideresas emprenden y pues que esto ya los pone en una situación de vulnerabilidad por sí. Esto genera a que haya una necesidad de protección porque pues hay vacíos de poder que si bien ya se presentaban antes del proceso de transición a la paz, ahorita se agudizan. Y eso por dos cosas. Por un lado, creemos que este proceso de paz también ha roto un poco con los otros procesos de desmovilización, pues ha ido un poco más lejos en el sentido de que implica un cambio mayor en las dinámicas sociales que agudiza la lucha por el control político. Es decir, este acuerdo de paz
no buscaba simplemente que dejaran las armas, sino que de verdad hubiese una reforma que implicara que las personas en sectores rurales tuvieran mayores oportunidades, acceso a derechos, etc. Ese hecho, como bien lo decía Jonas en el video, pues exige una democratización del poder y pues esto implica a que los líderes estén como al frente de este proceso y sea más peligroso y pues tengan mayor oportunidad que sean vulnerables. Por otro lado, hablamos de la idealización de las normas y la reglamentación en torno a los planes del proceso de paz, ¿no? Por un lado está el tema de que sí existen las normas, existe el acuerdo, etcétera, pero pues por otro lado está la manera en que se desarrolla en los territorios. Entonces, es muy complicado que pensar que porque existen estas normas, las dinámicas de control territorial van a cambiar automáticamente. Entonces, los que están al frente de estos procesos suelen ser los líderes sociales. Poníamos que son quienes encarnan la paz de una u otra forma, porque pues también ellos realizan como un proceso de traducción a las comunidades. Y lo que pasa con este proceso de traducción es que pues no le conviene a aquellos que ostentan el poder político y territorial de las zonas. Porque pues así como lo decía uno de los artículos con el tema COVID, pues al tener a las comunidades aisladas, sin información o sin entes territoriales del Estado que lleguen, pues es mucho más fácil ejercer dicho control sobre las zonas en las que se encuentran y por ende a todo el tema de recursos y en general a estar a sus anchas, por decirlo así. Otra cosa que hablábamos era que esta misma transición a la paz robustece este argumento que tanto han usado los detractores a los acuerdos, y es que pues eso ya no es conflicto armado, como el tema de es que no es sistemático, son líos de faldas, porque pues como ahora hay paz, entonces ya no hay conflicto armado. Esto también genera mayor vulnerabilidad para los líderes sociales porque al no haber, pues al no asumir que existe este hecho, pues es mucho más fácil negar una sistematicidad y negar que está anclado a esos vacíos de poder, a las dinámicas de la transición a la paz y a la forma en que ha venido desarrollando dicha implementación. Y bueno, finalmente el Estado tiene como un rol muy central en la transición a la paz y vemos que a pesar de que pues, se habla de ausencia del Estado, pues es más unas formas diferenciadas en las que el Estado se encuentra en los territorios, pero aún así, pues estas dinámicas nacionales repercuten. Entonces, pues esta idea de paz con legalidad, que es más militarización y erradicación, pues supone que la seguridad de los líderes y lideresas sociales no está en el centro de la discusión y pues no hay unas condiciones de seguridad plenas para que ellos puedan ejercer su labor, como que sean esa bisagra entre lo que ocurre en los territorios y estas normas, prácticas, etcétera, que vienen desde lo nacional a impactar en los niveles más locales y más micro, donde ocurre el conflicto armado. Gracias, Angélica. Muy bien, vamos entonces con el grupo de la sala 5, Carolina Baltán, Carolina Fernández, Claudia Cruz, Germán Moriones, Jonathan. Eso. Bueno, vamos a presentar con la ayuda de Carolina, que nos va a presentar luego un ejemplo al final. Y lo primero sería, nuestra hipótesis trabajamos con la hipótesis de los asesinatos demuestran las limitaciones del proceso de paz, del acuerdo de paz y o de su implementación. En un principio, en el grupo dijimos que estamos de acuerdo con esta hipótesis y por qué, y salieron diferentes razones. Y la primera es que las causas estructurales por las que
se originó el conflicto en sus inicios todavía no se han solucionado. Si bien es cierto que el acuerdo toma ciertas medidas respecto a diferentes aspectos, todavía hay oportunidades para que los grupos armados se movilicen y sigue habiendo oportunidades para que exista la violencia y se dé lugar a desplazamiento forzoso, a que persista el narcotráfico, y por lo tanto hay esos vacíos de poder que todavía van a permitir que la violencia se dé a pesar de que se esté implementando un acuerdo de paz. Otro tema sería que el acuerdo de paz otorga ciertos beneficios a los líderes y a las lideresas sociales, y que esto puede provocar que se perciba como un grupo que es una amenaza, una nueva amenaza para otros grupos de la sociedad. Entonces, que quieran acabar con esos beneficios que potencialmente podrían obtener del acuerdo. También otro tema que estaba relacionado con la presentación que vimos con Stefan Peters, las desigualdades estructurales y las causas subyacentes del conflicto. Hay mucha desigualdad social y esto va a determinar la sustentabilidad del acuerdo de paz o no. Entonces, en cuanto siga habiendo desigualdades estructurales y violencia estructural, no se va a poder implementar el acuerdo de una forma sostenible en el tiempo. Otra vez nos repetimos aquí con lo de que no hay una respuesta de fondo que analice las causas de por qué lo generaron, sino es más bien un parche que está conteniendo un tipo de violencia, pero que no está teniendo en cuenta los otros tipos de violencia que se pueden dar en la sociedad, incluso en una sociedad post-conflicto. Luego también Germán nos hablaba del acompañamiento institucional en los diferentes acuerdos de paz que ha habido en el contexto colombiano. Ha habido acompañamiento institucional y se han implementado de una forma ágil o de una forma desde abajo hacia arriba, incorporando diferentes organizaciones, diferentes grupos sociales. Sin embargo, a la hora de la implementación siguen habiendo, el Estado no alcanza a implementar, no alcanza o no le interesa en ciertos puntos implementar lo acordado en el acuerdo de paz. Y por ello también nos hablaba Germán, o creo que esto era Carolina Baltán, sobre la militarización de los territorios y el hecho de que el Estado, para suplir esa falta de que no puede alcanzar todos los territorios para implementar el acuerdo de paz o garantizar la paz, militariza y utiliza técnicas de guerra para sustentar esta paz, que al final tampoco es un método para lograr eliminar la violencia con más violencia, ya que no tiene mucho sentido. Y también Carolina nos hablaba de que en el narcotráfico y en los problemas sociales y económicos no están involucrados únicamente grupos ilegales, sino que también están involucrados grupos legales, y hablamos también de la corrupción para implementar el acuerdo de paz, las jerarquías, las cúpulas. Y Carolina comentaba que quienes se hablan de las disidencias, ¿no? Pero ¿quiénes forman parte de esas disidencias? ¿Existen de verdad o se han formado estos grupos para justificar de alguna forma los nuevos brotes de violencia, que también nos decía Carolina Fernández que no son brotes de violencia nuevos, sino que siempre han existido y están ahí? Y ese es el problema, de que no se entiendan a la hora de implementar el acuerdo de paz. Y Carolina, si quieres ahora nos explicas el ejemplo de la Guardia Indígena que nos comentaste en el grupo. En un minutito. En un minutito. Bueno, quería comentarles que justamente cuando hablábamos de las limitaciones del acuerdo de paz, decíamos que el principal enemigo, o que se ha presentado públicamente como enemigo del acuerdo de paz, pues es el gobierno. Y al no generar las condiciones para que en los territorios hayan transformaciones, pues quienes siguen asumiendo los controles territoriales son las organizaciones sociales. En este caso yo les hablaba de la Guardia Indígena y les planteaba el ejemplo de la Guardia Indígena del municipio de Caldono, quienes en lo corrido de este año, por ejemplo, han hecho un decomiso de 30 toneladas de hoja de coca, han hecho decomiso de armamento, han hecho también incluso inmovilización de vehículos que son robados, que son utilizados también para el movimiento de estas economías. Y les manifestaba que justamente en ese municipio, a este día de este año, van 48 líderes y lideresas amenazadas. Entonces, para ponerlo en un contexto de un ejemplo existente real. Muchas gracias, Jonas.
Estamos listos. Sí, muchísimas gracias. Me parece que han sido presentaciones muy ricas. Tuve la oportunidad de brevemente visitar los grupos y escuchar las discusiones, ¿no? Y bueno, tenemos poco tiempo, pero 12 minutos, si lo veo bien. No sé si hay preguntas, comentarios de ustedes a algo de las presentaciones. Podemos recoger un par de preguntas y comentarios. Sí, Marcia. Veo Carolina y otra Carolina. Dale, Marcia. Bueno, otra de las cosas que alcanzamos a conversar, pero no pusimos aquí, nos parece importante, es también hablar de las narrativas, ¿no? Unas narrativas negacionistas, unas narrativas que desconocen la sistematicidad del asesinato de los líderes sociales, unas narrativas que muestran de un sector político y económico del país una mirada frente a quiénes son los líderes sociales, que son los, comillas, despojadores y quienes son los propietarios de buena fe de los territorios a quienes les van a quitar sus tierras. Entonces, como esas miradas también desde la narrativa nos pareció importante como tenerlas en cuenta y tener en cuenta esos diseños institucionales que se mencionaban también en la lectura, ¿no? Unos diseños institucionales que es como, creo este decreto ley, y lo vamos a implementar, pero sin hacer, digamos, toda una mirada frente al tema de seguridad en lo local y esos poderes locales y esas pujas ahí tradicionales, económico-políticas, que contribuyen, pues digamos, a las dificultades de seguridad de los líderes sociales. Entonces ese fue otro tema que nosotros conversamos también, las prácticas extractivistas en los territorios. Entonces no solamente es el tema del microtráfico, también que de alguna manera también tiene que ver, por supuesto, con las economías campesinas. ¿En qué sentido? Pues digamos que llega a sus territorios. Esa es la forma de, en algunos de vivir o de sobrevivir en sus territorios, porque no hay más, infortunadamente. Y adicional a eso, pues cuando se brindan otro tipo de posibilidades, como la sustitución de cultivos, pues no se brindan las condiciones para que se pueda dar. Y el tema de las prácticas extractivistas, entonces hablábamos también de la zona del Urabá, no solamente el tema de microtráfico, sino también de industrias madereras o de la minería, también de toda esta práctica extractivista en el territorio que también mueve unas economías de la guerra de alguna manera. Eso es. Gracias. Carolina. ¿Cuál? ¿Mosquera? Vale, profe, gracias. Pues no, a mí me pareció como chévere el debate y también la presentación que nos compartió antes el profe Jonas. Tenía pronto una pregunta y era como una inquietud que me quedaba después del diálogo que tuvimos en grupo. Y estaba más relacionada como el lugar de los poderes locales e institucionales como en el análisis de la violencia después del acuerdo. Porque un poco a veces lo que se siente es que cuando se analiza a los presuntos victimarios o a los responsables de las agresiones, el mayor victimario es de autoría desconocida, ¿no? Entonces un poco eso también ayuda a que se identifiquen autorías intelectuales o responsabilidades más concretas, y pensaba en casos como el de María del Pilar Hurtado, donde, bueno, que se hizo muy conocido por el llanto de su hijo que se viralizó en este video, pero que luego como la fiscalía sigue sin dar como con los responsables, aunque por ahí señalaron algunas personas, pero finalmente ella estaba liderando un proceso como de tomas de unas tierras que pertenecían al papá del alcalde en ese momento de Tierra Alta, Córdoba. Entonces uno dice por ahí como capilarmente hay algunas relaciones con el poder, que en el video del profesor Teófilo Vázquez también se relacionaba como cuál es esa interacción entre las comunidades, los poderes locales y el Estado más del nivel nacional. Entonces no sé si en las investigaciones del profe Jonas hay algo de eso, ¿no? Hay algo como de autorías intelectuales, de poderes locales
que muchas veces han sido despojadores en los tiempos de la guerra y que ahora tienen grandes extensiones de tierra, y esto parece como mezclarse también con la situación de personas defensoras. Y la otra pregunta que tenía era, él da como estas 5 hipótesis, y no sé si a nivel comparativo con otros países que han atravesado procesos de transición después del acuerdo de paz, hay ejemplos de cómo ha funcionado esto en otros lugares, qué hipótesis cobra más fuerza para explicar estas realidades en países como Colombia que han atravesado procesos de paz. Esas eran como las dudas. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Jonas, como vas a tener muy poquito tiempo, si quieres recogemos las 2 preguntas que quedan. Primero Carolina Fernández y finalmente Diana Carolina Vera. Bueno, yo quería como hacer un comentario y una pregunta. El comentario es que efectivamente lo que se evidencian en todas las hipótesis, creo que se han planteado aquí, es que pues ha existido desde hace décadas un problema aquí con la legitimidad de la participación política de la sociedad civil, ¿sí? Y eso tiene que ver justamente también con que antes, durante y post acuerdo se permitió, o esto posibilitó que algunos líderes y lideresas como que sacaran su voz, se hicieran visibles, algunos asumieran como la bandera de defender el acuerdo de paz, de defender también los procesos de restitución de tierras, de exigir que se implementaran estos procesos y también que se generaran como los procesos de sustitución de economías, ¿no? Y eso los puso también como en el ojo del huracán, no sin negar que antes no se hubiesen presentado, ya lo decíamos en la exposición, lo planteaba Claudia, se hayan generado también un poco lo que pasó también durante el gobierno de Uribe con los falsos positivos, los asesinatos y los incentivos a la fuerza pública para que asesinara a campesinos, asesinara a indígenas. Y sumado a eso, digamos, todos estos liderazgos que se hacen visibles empiezan a ser, que han estado allí, pero no como los vemos ahora, pues empiezan a ser como objetos de amenazas, objetos de asesinatos, y creo que eso está muy relacionado con justamente la limitada participación política y la imposibilidad ante un gobierno autoritario de que se puedan presentar, exponer otros proyectos de sociedad, otros proyectos políticos frente al que impera, que justamente favorece los intereses económicos, y el gobierno termina siendo el administrador de todo un sistema económico en el que están los grandes empresarios, la cúpula militar, la iglesia incluso también está allí metida. Eso es como el comentario, y la pregunta que tengo es, justamente en estas hipótesis también pareciera que se habla de la aparición de unas nuevas violencias. ¿No será también que lo que ocurre es que se visibilizan otras violencias ya existentes que antes estaban siendo justificadas por el conflicto armado? Gracias, Carolina. Y cerramos con Diana Carolina. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ok, bueno, yo también tengo una pregunta y un comentario, y bueno, el comentario es, la pregunta es la siguiente, digamos, a mí me interpeló mucho, digamos, como poner en cuestión todas estas 5 hipótesis, ¿no? Porque lejos de ser excluyentes, por el contrario, yo veo que se pueden como entrecruzar, si se quiere, en el mapa de Colombia, y más si lo vemos en términos de repertorios de violencia, incluso se pueden entrecruzar una y otra hipótesis. Mi pregunta puntual es, profe, y sé que al final de esa presentación usted mencionó metodológicamente que era muy difícil diferenciarlo, pero yo quisiera saber si usted tiene como un punto de partida, como para poder un poco abordar en términos metodológicos todas estas hipótesis, que pues eso ya es un desafío gigante, pero quiero saber si tiene algún punto de partida, alguna reacción respecto al tema metodológico. Y el comentario va muy ligado con lo que mencionó hace un momento Marcia Márquez,
y es el tema de la sistematicidad. Sabemos que este es un tema que ha estado pues muy ligado a todo lo que tiene que ver con el fenómeno de violencia en contra de los liderazgos sociales, pero yo también quisiera rescatar, y esto también más parándome desde un tema metodológico, y es que hay un referente bien interesante que pues yo lo he venido trabajando y también pues en las lecturas, en una de las lecturas obligatorias se referenció, y es un documento presentado por la Procuraduría en donde pues menciona muy al detalle que hay una violencia sistemática contra defensores de derechos territoriales particularmente. Entonces yo quisiera como hacer aquí una apertura, y es, podría ser un poco más, mucho más estratégico si se quiere y con más resultados, poder abordar este tipo de violencia contra defensores de derechos humanos, dividiéndolo por tipos de liderazgo, porque ese ejercicio es muy valioso, muy valioso. Yo leí ese informe de la Procuraduría y ellos no, digamos, no generalizaron, no metieron todos los tipos de liderazgo en una sola bolsa y pues dijeron, aquí no hay sistematicidad y mucho menos van a decir aquí hay sistematicidad, pero lo que sí hicieron fue verlo por tipos de liderazgo. Entonces, al desagregarlo, vieron ahí unas cosas bien interesantes, incluso en términos de generalidad y sistematicidad, que son pues, lo requerido para decir que un fenómeno es sistemático, lo declararon particularmente los defensores de derechos territoriales. Entonces es más como un apunte metodológico de cómo podemos pensarlo, de pronto que desagregando esas categorías nos puede dar un poco más luces para poder de pronto aclarar el tema de la sistematicidad. Bueno, Jonas, no sé qué vas a Sí. hacer. Sí, muy brevemente, pero en general, bueno, con más tiempo me permiten esas preguntas, digamos, cerrar un poco esa discusión con un par de reflexiones, digamos, me parece, ¿no? Pero trato de brevemente contestar un par de las dudas, ¿no? El primer punto de las narrativas me parece muy importante, ¿no? Porque, claro, ese desconocimiento de la sistematicidad ha sido muy importante, ¿no? Yo diría que hasta que ahora resulta difícil mantener esta crítica, ¿no? De que no es un fenómeno sistemático. Me parece que el debate ha cambiado. Ahora se trata más bien por ejemplo, de la perspectiva del gobierno, más bien de decir, es un tema del narcotráfico. Sí puede ser sistemático, pero es un problema no de la política, no tiene que ver con los poderes, etcétera, sino es algo del narcotráfico y tenemos que hacer algo contra el narcotráfico, ¿no? Pero eso, como cambian las narrativas, es clave, ¿no? Cuando se trata de también identificar respuestas. Y lo que me parece importante, se mencionó en las prácticas extractivistas, ¿no? Que vemos esto que muchos de ustedes dijeron, ¿no? Hay lógicas sistemáticas, pero hay diversidad y eso es importante, ¿no? Desagregar, ¿no? Hay trayectorias diferentes, ¿no? Se mezclan de manera diferente. Bueno, hay casos, hay territorios donde más la lógica del narcotráfico sí tiene relevancia, más también otras lógicas del extractivismo de la minería puede ser, otros sectores han sido mencionados. En algunos casos vemos también en las propias investigaciones que realizamos con colegas de la Universidad ICESI de Cali, hay más bien una lógica mucho más político, donde realmente se trata de poderes locales y dinámicas de luchas por el poder local, ¿no? Los desafíos que representan esos liderazgos a lo que son poderes locales. Y eso hay que desagregarlo para entender que sí tiene sistematicidad, pero más bien tiene probablemente sistematizadas, ¿no? Porque hay estas diferencias, ¿no? Que me parece clave. Y sí, justamente con respecto a eso, ¿no? Que lo que nosotros en este proyecto identificamos, porque es muy difícil entender esto de los poderes locales, ¿no? Porque se trata de información, bueno, hay muchas anécdotas, ¿no? Pero analizar estas luchas por el poder local es difícil, ¿no? Pero lo que encontramos, al menos si observamos los rasgos con metodologías cuantitativas, ¿no? Ver dónde ocurren estos asesinatos y vemos que en una parte eso es una trayectoria, hay una relación clara con
luchas por el poder local, que tiene que ver con dinámicas también electorales, con la fortaleza del partido de izquierda, con la existencia de desafíos, digamos, sociales a lo que son poderes locales, ¿no? Y la violencia es una respuesta, digamos, de poderes locales, donde se mezclan poderes políticos, económicos, ilegales, legales, ¿no? En el proceso de paz. Sí, me parece que, bueno, en general, ¿no? Eso es la idea, diría, al menos mi idea de trabajar con esas 5 hipótesis. No son excluyentes, ¿no? Sino lo que es normal en este tipo de contextos post-conflicto es que se mezclan. Tenemos al mismo tiempo continuidades del conflicto armado y no termina ya porque haya un acuerdo de paz. Al mismo tiempo se transforman las cosas, las dinámicas, los actores cambian, ¿no? Y hay que entender que todas las cosas pasan al mismo tiempo, ¿no? Pero no se dan de igual manera en diferentes territorios. Y eso ha sido un punto clave, me parece, en todas las presentaciones y discusiones, ¿no? Es decir, con respecto a las violencias, sí, por un lado no son nuevas, por otro lado sí tienen características parcialmente nuevas, ¿no? Y un punto clave, o una observación clave que hace Gutiérrez Sanín y colegas en este artículo, ¿no? Que dice, sí es importante reconocer que la mayoría de los indicadores de violencia sí observamos una reducción, ¿no? Con el proceso de paz y con el acuerdo de paz. Y esto es uno de los pocos indicadores donde observamos realmente un incremento importante. Entonces sí hay una dinámica nueva por aquí, ¿no? Que no es totalmente nueva, pero sí en este contexto nuevo tiene otras facetas, características que hay que entenderlas, ¿no? Y que tiene que ver con las dinámicas propias del proceso de paz y la manera en la cual se está implementando este proceso. Y metodológicamente sí, como dije, ¿no? Es difícil y lo que hay que hacer es combinar metodologías, ¿no? Lo que nosotros también tratamos de hacer, bueno, una parte es muy difícil bajo condiciones de COVID, pero es combinar metodologías cualitativas que realmente tratan de entender casos individuales con trabajo de campo, entrevistas, grupos de foco, etcétera. Y por otro lado, también ver de manera comparar municipios para entender las diferencias, porque no es que todos son iguales, ¿no? Y con metodologías cuantitativas, estadísticas, ver cuáles son los factores, las características que nos ayudan a explicar dónde ocurren esos asesinatos y en qué condiciones menos, ¿no? Pero también lo que vemos, y eso es el tema, y voy a cerrar con eso, el tema de desagregación, que me parece clave, ¿no? Observamos que hay diferentes trayectorias y lógicas en diferentes regiones. Y por eso una cosa que ahora este rato estamos haciendo es trabajar con QCA, que es una metodología que justamente no trata de identificar efectos generales de promedio, sino de identificar trayectorias específicas para entender que la lógica en Tumaco puede ser muy diferente a la lógica en el norte de Cauca, pero al mismo tiempo es sistemático en los dos casos, ¿no? Y eso me parece una cosa muy clave para también argumentar en contra de esta posición y esta narrativa que dice, no, eso son cosas personales, criminales, no tiene que ver nada con el poder, nada con lo político, nada con lo económico, ¿no? Que obviamente no nos ayuda nada en entender lo que está pasando. Bueno, ya estamos en la segunda parte, me parece. Mis disculpas, pero muchas gracias por todas las contribuciones. Jonas, muchísimas gracias por tu trabajo, por la presentación, por este ejercicio de hoy.